Hola chicos, ¿cómo están? Les voy a explicar cómo trabajar con el programa Inkscape que les he dejado en la plataforma. El programa, para instalarlo, lo que tienen que hacer es buscar el archivo ejecutable. En este caso yo lo tengo acá. Le dan doble clic y se va a empezar a ejecutar. En general lo único que tienen que hacer es aceptar las condiciones y colocar siguiente, siguiente, hasta que se cargue y esperar a que finalice. Una vez que finaliza ya lo van a poder abrir. Lo que tenemos que hacer básicamente es, para empezar a trabajar, por defecto va a aparecer una hoja en blanco, pero ustedes vayan a archivo, le colocan abrir, buscan la obra, la seleccionan y le dan abrir. En este caso yo ya lo tengo hecho. Una vez que tenemos nuestra obra acá, vamos a ir al menú capa y acá abajo tenemos la opción de abrir la ventana de capas. Vamos a abrir la ventana y por defecto no tenemos ninguna capa porque esta es nuestra capa de fondo. Vamos a agregar una capa. A la capa le podemos poner un nombre, por ejemplo en este caso yo le voy a poner formato porque es lo que voy a señalar en esta capa. Voy a poner añadir. En este caso, como el formato es un formato rectangular, lo que voy a hacer, más allá de que se puede hacer de muchas otras formas, es seleccionar la opción rectángulos, ¿sí? Y vamos a crear un rectángulo que abarque toda la imagen. En este caso, como pueden ver, el rectángulo es blanco porque tiene relleno. Si nos vamos a esta parte de acá abajo, vamos a ver que tenemos el relleno, que no se ve porque es blanco, y el trazo. Si selecciono el relleno, acá puedo modificar los colores o fíjense que lo puedo eliminar. Entonces ahora solo me queda el trazo. El trazo que se ve apenas porque tiene un píxel de ancho. Por lo tanto, lo que voy a hacer es seleccionar el trazo, ¿sí? Acá tenemos el trazo, nos vamos, acá tenemos color del trazo, nos vamos a estilo del trazo y aumentamos, por ejemplo, a 5 píxeles el ancho del trazo. Le vamos a poner 10 píxeles para que sea más evidente. Bien, con esto hemos terminado nuestra capa formato. Nos volvemos a la paleta de capas y agregamos con el signo más otra capa. A esta capa le vamos a poner de nombre diagonales. Y ahora lo que vamos a utilizar en vez del cuadrado va a ser esta herramienta que tenemos acá, que sirve para dibujar curvas con nodos, ¿sí? Los nodos son como puntitos que nos permiten ir haciendo formas geométricas y después hacerlas, si queremos, curvas. Entonces, tenemos que estar seguros de que estamos trabajando en la capa diagonales. Entonces vamos a seleccionar la herramienta y vamos a hacer un puntito y nos vamos a ir hasta el otro extremo y vamos a hacer doble clic para que se corte la línea, ¿sí? Como vemos, el trazo es negro, vamos a darle un grosor más importante, 10 píxeles, y vamos a modificar el color para que no quede negro. Ahora vamos a hacer la otra diagonal, recuerden hacer doble clic para cerrarlo, y otra vez modificamos el ancho del trazo y el color del trazo. Para modificar el color lo podemos hacer desde acá o también lo podemos hacer con el cuentagotas que está acá y tomamos una muestra que nos convierte el color en un color que ya hemos usado. Vamos a agregar entonces otra capa. Agregamos otra capa y a esta le vamos a poner medianas. Nos aseguramos de estar en la capa medianas y con la misma herramienta
vamos a trazar las medianas. Recuerden que si aprietan Shift, la línea les va a quedar derecha. Recuerden hacer doble clic para cerrar la línea y vamos a seleccionar trazo, vamos a seleccionar un color azul y vamos a engrosar nuestro trazo. Y ahí tenemos el trazo. Hacemos la otra línea. Entonces le vamos a poner un color azul, le vamos a colocar 10 píxeles de ancho. Bien, volvemos a nuestra paleta de capas y agregamos otra capa a la que vamos a llamar centros de atención. Nos colocamos en la capa centros de atención y ahora lo que les recomiendo es que para trabajar cómodo oculten con el ojito las capas que ya han realizado. Para hacer esta parte lo que nos conviene utilizar son los círculos. Podemos definir el color del círculo y podemos ir creando círculos. Fíjense que el círculo por defecto nos crea un trazo. Entonces seleccionamos la opción trazo y le ordenamos que no tenga trazo, sino solo relleno. Y acá podemos ir creando los distintos centros de atención. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que habían básicamente 3 centros de atención? Ahora bien, tengamos en cuenta que habíamos dicho que algunos centros de atención eran más importantes. Por lo tanto, vamos a bajarles la opacidad a los centros que no son tan importantes. Eso lo vamos a hacer desde acá, ¿sí? Si nos fijamos, podemos hacerlo moviendo esta barra o simplemente determinando nosotros cuál es la opacidad que queremos que tenga nuestro círculo. Hacemos lo mismo con los círculos que queremos bajarle la opacidad y ahí nos quedan los círculos con distinto nivel de opacidad. Volvemos a nuestra paleta de capas, agregamos una capa más y en este caso lo que vamos a señalar son los ejes lineales. Y acá vamos a trabajar como estuvimos trabajando en el caso de las medianas y las diagonales con la herramienta de pluma, ¿sí? Entonces vamos a ir trazando las distintas líneas. Fíjense que en este momento las estoy haciendo negras. Rápidamente para no hacer demasiado largo el video. Podemos seleccionarlas a todas y en forma conjunta modificar el color de la línea. En este caso le voy a poner un color magenta. Vamos a poner el rojo al máximo y el azul de manera que nos quede un color magenta, ¿sí? Y les modificamos a todos junto el trazo. Recuerden que yo estoy haciendo un ejemplo. Ustedes deberían seguir colocando el resto de los ejes lineales que encuentren. Volvemos a nuestra paleta capas, vamos a ocultar los centros de atención y vamos a ocultar las diagonales y vamos a agregar una nueva capa en donde vamos a señalar los ritmos. En el caso de los ritmos, recuerden siempre pararse en la capa de los ritmos. Ustedes pueden acercar la imagen con el botón control apretado y pueden moverla con la barra espaciadora. Entonces vamos a seleccionar el círculo, le vamos a
colocar un color que no hayamos usado, por ejemplo, morado. El relleno, fíjense que también lo tienen acá, color del trazo, todavía no he hecho ninguno, así que vamos a tener que hacerlo. Y le vamos a eliminar el trazado. En este caso, como habíamos seleccionado la opacidad al 60%, vamos a ver que los círculos nos quedan con un cierto grado de transparencia que lógicamente podemos modificar uno por uno o seleccionándolos luego todos en forma conjunta. Yo voy a seleccionar solamente el ritmo de las cabezas. Ustedes pueden luego seleccionar con otro color o con el mismo el ritmo de las manos. Y voy a trazar una línea, esta vez con el lápiz, para unificar todos esos centros de, todos esos ritmos, ¿sí? Esta línea, que es negra, vamos a hacer lo mismo de siempre. Le vamos a modificar el color, en este caso voy a usar el cuentagotas para tomar el color que utilicé en el ritmo. Ahí ven que se transformó en ese color y voy a aumentarle el trazo a 8 píxeles, ¿sí? Si quiero modificar la opacidad de los círculos, para poder seleccionar uno por uno, tenemos que apretar, como siempre, el botón Shift. Y ahora sí, debería la opacidad modificarse al 100%. No se está modificando, acá está, porque estaba seleccionada la opción de relleno y no la opción de trazo y no la de relleno. Y ahí vemos cómo nuestros círculos ya están con la opacidad al 100%. Bien, ahora que tenemos todas las capas ya realizadas, ¿sí? Vamos a abrirlas a todas y para poder ver cómo se ve esto sobre un fondo blanco, lo que vamos a hacer es colocarnos sobre la capa formato, que es nuestra primera capa, o sea, la que está más abajo, y con esa capa seleccionada seleccionamos el signo más para crear una capa. A esta capa la voy a llamar fondo blanco y la voy a añadir. En sí no veo nada. ¿Por qué? Porque en esa capa todavía no hay nada y la capa por defecto es una capa transparente. Entonces ahora me voy a ir a la herramienta rectángulo, voy a seleccionar el relleno, no me lo permite, voy a trazar el rectángulo. Como ven, el rectángulo es morado, pero lo vamos a modificar para que sea blanco, ¿sí? En este caso tengo que seleccionar el blanco o poner los tres colores luz en el máximo, ¿sí? Ahí tenemos entonces nuestro fondo blanco, al que además deberíamos eliminarle el trazo. Bueno, una vez que tenemos terminado nuestro trabajo con todas las capas, lo que vamos a hacer es ocultar todas las capas e ir guardando los distintos análisis en archivos diferentes. Para eso vamos a ir a archivo. En este caso no vamos a utilizar la opción guardar como, sino que vamos a utilizar la opción exportar como PNG. PNG es un archivo de imagen muy similar a JPG, con algunas diferencias, pero para el caso va a ser lo mismo. Sí, tengan en cuenta qué parte están guardando, ¿sí? Porque pueden guardar un dibujo, una selección, algo que ustedes quieran. En mi caso, vamos a guardar la página. Acá en exportar como vamos a seleccionar el lugar donde guardar. Yo ya he creado en mi escritorio una carpeta que se llama tutorial y voy a ir guardando
los archivos nombrándolos en orden. En este caso voy a colocar 1, obra, y le voy a dar guardar. Y ahora sí, seleccionamos exportar. Volvemos a nuestra paleta de capas y en este caso vamos a abrir el ojito de formato. Vamos a guardar, exportar como PNG. Seleccionamos la carpeta y la vamos a nombrar 2 formato. Guardar. Bien, recuerden que siempre tienen que exportar, si no el archivo no se guarda. Volvemos a nuestra paleta capa y vamos a abrir el de diagonales y a ocultar el del formato. En este caso no lo voy a exportar porque yo ya he exportado el archivo de diagonales. Oculto esta capa. No sé por qué se ve la capa de ritmos, que no debería verse, pero bueno, no importa. Y hacemos lo mismo con las medianas. Abrimos el ojito de la capa medianas y vamos a exportar como PNG con el nombre 4 medianas. Bueno, y como pueden ver en la carpeta nos van quedando nuestros archivos en orden, ¿sí? Y así vamos completando el resto de las imágenes, la que corresponde a las medianas, la que corresponde a los centros de atención, la que corresponde a los ritmos. Y finalmente deberíamos guardar una imagen donde se vieran todos los elementos, ¿sí? Por ahora el fondo blanco no lo vamos a activar. Entonces tendríamos el análisis completo y la podemos guardar como análisis completo. Por último necesitamos nuestra estructura para trabajar. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a activar la capa blanca, pero en la propuesta de trabajo la idea es que esto ustedes lo inviertan. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para invertirlo? Sé que yo acá al lado del ojito tengo bloqueadas las capas. Entonces, esas capas, para poder seleccionarlas, las tengo que desbloquear. El candadito sirve para bloquear. Entonces, voy a repetir la acción, voy a seleccionar todo, voy a volver a hacer clic y voy a rotar. Puedo apretar Shift para asegurarme de que quede derecho y suelto, y ahí tengo mi versión invertida de la estructura. Esta imagen la voy a guardar, la voy a exportar como PNG con el nombre estructura para trabajar. Vamos a abrir ahora, ¿sí? Y entonces acá en nuestra carpeta del escritorio tenemos nuestra imagen que se llama estructura para trabajar. La vamos a abrir y aunque se va a ver igual, en realidad esta imagen no tiene las capas, ¿sí? Si nosotros vamos a capa y abrimos la paleta capa, vamos a ver que otra vez nuestras capas están en 0. Ahora acá ustedes pueden trabajar con las diferentes herramientas que tenemos acá. Podemos, por ejemplo, realizar poligonales, ¿sí? Cuando ustedes seleccionan una imagen, acá arriba, por ejemplo, en este caso yo seleccioné la herramienta poligonales y acá arriba me da la opción de que sea una estrella, de que sea un pentágono, de que tenga más o menos esquina, de que sea más grande o más chica según el radio, ¿sí? Que sea más redondita, menos redondita, etcétera.
Recuerden que para moverla tienen que utilizar la herramienta de selección o la flechita. También está esta herramienta que nos permite mover algunos noditos, ¿sí? En este caso, para cambiar la forma de la imagen, ¿sí? Fíjense ahí que nos queda algo mucho más interesante. Perdón. Podemos trabajar con espirales, podemos trabajar lógicamente con líneas. Esas líneas pueden ser más gruesas, pueden ser más finas. Tenemos también la pluma, podemos agregar texto, podemos trabajar con el spray. En este caso el spray toma lo que yo haya seleccionado para, por ejemplo, si yo selecciono este elemento y selecciono el spray, lo que voy a andar sprayando, digamos, va a ser ese elemento, ¿sí? Podemos lógicamente pintar con el tachito de pintura. Para poder pintar tenemos que seleccionar algo, ¿sí? Y bueno, las otras herramientas, el círculo lo vimos, también tenemos la opción cubos 3D que se pueden modificar en perspectiva, ¿sí? Y bueno, el resto de las herramientas se los dejo a ustedes. Acá también una herramienta interesante son los degradados. En realidad los degradados hay que editarlos un poquito, ¿sí? No son tan sencillos, ahí lo ven, ¿sí? No sé si se alcanza a percibir el degradado, pero ahí se va viendo cómo se pueden. Eso ya se lo dejo para que lo investiguen, ¿sí? Recuerden que también pueden poner un fondo de color, pueden crear capas, ¿sí? Y finalmente guardan la página como JPG. Bueno chicos, espero haber sido clara, sé que el tutorial es largo, pero creo que les va a servir para trabajar.